Bien, muy buenas tardes. A nombre de Claves UC, les doy la bienvenida a este nuevo webinar titulado Reforma de Pensiones, ¿cómo seguimos? Se trata de un tema que está y ha estado por largo tiempo muy presente en la discusión nacional. De hecho, las comisiones Marcel y Bravo entregaron sus informes hace ya bastantes años, y sin ir más lejos, ¿no es cierto?, ayer se votó en la Cámara Alta el retiro del 4%, un tema que está presente y ha estado presente por larga data ya. El tema, creemos, es muy importante y por eso realizamos este seminario, porque lo que se decida hacer con nuestro sistema de pensiones tendrá efectos a mediano y largo plazo que no solo afectan las pensiones, sino que también afecta al mercado de capitales chileno. Por ende, para hablar de este tema hemos invitado a los representantes de 4 candidaturas presidenciales, todos ellos antiguos amigos de nuestra casa, conocidos de Clapes, a quienes agradezco por su participación en esta tarde. A todos ustedes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos de invitado a Gabriela Clivio, que es miembro del equipo del candidato Sebastián Sichel, a Fernando Carmona, miembro del equipo del candidato de Gabriel Boric, Eduardo Guerrero, miembro del equipo del candidato José Antonio Kast, y Guillermo Larraín, miembro del equipo de la candidatura de la candidata Yasna Proboste. Lo que les pedimos a los panelistas, a nuestros invitados, es que en aproximadamente unos 10 minutos cada uno de ellos exponga sobre lo siguiente. Son 3 preguntas más o menos. La primera: ¿en qué consiste la propuesta del candidato? ¿Qué es lo que proponen cambiar y por qué? Para nosotros creemos importante enfatizar el por qué, porque queremos relevar cuál es el diagnóstico que se ha hecho al interior de la candidatura. Creemos que un mal diagnóstico puede llevar a la conclusión, ¿no es cierto?, de que el remedio es peor que la enfermedad. Por lo tanto, los invitamos a que nos expliquen lo que proponen cambiar y por qué ese cambio. En segundo lugar, la segunda pregunta es: ¿cuánto cuesta lo que se propone y cómo se pretende financiar? Y tercero, ¿cómo piensan transitar entre la situación actual, entre el sistema que tenemos hoy día y lo que ustedes están proponiendo? Ciertamente el tránsito no es instantáneo, ¿no es cierto? El tránsito es porque hay que caminar de un sistema a otro, y estos cambios tienen que manejarse con mucho cuidado. Entonces vamos a tener a continuación 4 presentaciones, cada una de 10 minutos, y a continuación vamos a abrir el debate, donde vamos a contestar las preguntas de los asistentes, que las van a mandar, por favor, las mandan a través del chat en la transmisión, y también en esa oportunidad habrá, ¿no es cierto?, la oportunidad de que los panelistas debatan entre ellos y puedan interpelarse si no están de acuerdo con lo que está diciendo la otra candidatura. Vamos a proceder en orden alfabético, estrictamente alfabético, y antes de cada presentación yo voy a presentar a los panelistas. Partiremos entonces con la presentación de Fernando Carmona. Fernando es economista, es ex jefe de asesores de la Subsecretaría de Previsión Social y es consultor externo de la OIT. Fernando, 10 minutos, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para presentar, ¿cierto? ¿Se puede? Sí, ya, perfecto. Claro que se puede. Dame un segundo y ya. Se ve bien. Entonces, Ahí se ve. Perfecto. Después se las puedo mandar por si es que quieren, necesitan tenerlo. La propuesta tiene 3 pilares. 1, aumentar las pensiones de hoy y mañana. 2, poner fin al sistema de FP. Y 3, materializar el derecho social de seguridad en la vejez. ¿Cuál es la motivación por qué nosotros proponemos cambiar el sistema? Es básicamente porque el sistema FP es un tipo de seguro privado que carga con todo en donde el afiliado carga con todo el riesgo del sistema, ¿ya? Y por sus características no puede contener los principios de la seguridad social como la solidaridad, la universalidad, la suficiencia o la sostenibilidad de los beneficios. Cuando uno va a ver los beneficios o las pensiones que se pagan a la misma tasa de cotización, con trayectorias laborales similares y además, ¿cómo se llama?, con los mismos montos pagados, las mismas lagunas,
uno se encuentra que año a año las cotizaciones, la pensión autofinanciada de AFP es menor, ¿ya? Y eso porque la cotización depende fuertemente, pivotea en las tasas de interés, y las tasas de interés han ido bajando en el tiempo. Después hay un gráfico ahí, después si lo queremos ver. Entonces, bajo este marco, el sistema de pensiones ha perdido legitimidad. La ciudadanía le exige características de la seguridad social, las típicas de la seguridad social, pero el sistema es incapaz de darla porque es un sistema de seguros privados. Y entonces se ha desfondado políticamente, y bueno, los sucesivos retiros nos dan cuenta de ello. Hoy día no hay trasfondo político para seguir manteniendo el sistema de acuerdo a los propios afiliados. Y en ese sentido, nosotros creemos que para recuperar la legitimidad del sistema, o sea, que la gente esté de acuerdo con ingresar recursos a un sistema, para su pensión tenemos que constituir un sistema de seguridad social bajo los principios de la seguridad social del convenio 102 de la OIT y la recomendación 202 de la OIT de la escalera de seguridad social. Esa es la motivación nuestra. Pues podemos, no sé si quieren profundizar después sobre eso. Entonces, la propuesta es un pilar contributivo de 250.000 pesos per cápita, lo que aumentaría pensiones promedio en un 89%, solamente con eso. Un pilar contributivo de cotización previsional del trabajador actual, que hoy día tiene el 10%, más costos de administración de un 1,5 en promedio, y además está el seguro de sobrevivencia e invalidez del 1,85. Se propone mantener de todo ese porcentaje un 12% actual de cargo al trabajador y una creación de contribución previsional obligatoria al 6%, que es algo que está bastante discutido ya en el Congreso, y yo diría que hay un acuerdo más bien mayoritario. Entonces, no, a diferencia de periodos anteriores, aumentar ese 6% no debiera ser un conflicto. Y este va a ser un aumento gradual por la idea de mitigar los impactos del mercado laboral. Hay un estudio del 2016 del Banco Central que propone una progresividad de algo así como 0,5% anual. Entonces entraría en régimen, así en régimen total, 6 años después de iniciada la reforma, pero dadas las condiciones del sistema podríamos entregar los beneficios que voy a mostrar más adelante desde el día 1. El pilar contributivo va a tomar un tercio de los fondos que van a aumentar las pensiones de los actuales jubilados, y 2/3 se van a ahorrar para futuras pensiones para darle sustentabilidad al sistema. Esta inversión tendrá reglas medioambientales y sociales, y el pilar contributivo va a incorporar criterios de rentabilidad mediante capitalización de dicho ahorro. En régimen, la pensión se va a calcular de acuerdo a lo contribuido por cada persona, por lo tanto vamos a mantener la justicia actuarial, nadie va a tener una mejor pensión habiendo cotizado menos tiempo o un monto menor. Se van a registrar los aportes del sistema y se van a hacer reconocimientos solidarios de las labores de cuidados no remunerados de las mujeres, principalmente la solidaridad intra e intergeneracional, y se subsidiarán los periodos de desempleo con cargo a los excedentes del Fondo Solidario de Seguro de Cesantía. En régimen, la pensión definitiva al momento de jubilarse es la suma. Entonces, cada una de estas cosas va sumando de la pensión base universal financiada por el Estado, el beneficio del pilar contributivo, calculado con tabla unisex, más estos traspasos o transferencias inter e intrageneracionales solidarias que habíamos comentado. Las estimaciones nuestras es que con una densidad del 40% de cotización, en este caso los amarillos son los hombres, un hombre va a tener una pensión de un 81,2% mayor, esto sin contabilizar la pensión básica universal, solamente con lo contributivo. Y un 105% mayor en el caso de las mujeres, un 78% mayor con una densidad de 75%, o sea, habiendo cotizado 3/4 de la vida laboral, y de un 89% las mujeres. El efecto siempre es mayor en mujeres porque el efecto tabla unisex sobre ellas mejora, tiene un efecto de mejoramiento de pensión, y además en el caso de este traspaso por
reconocimiento de trabajo doméstico, como en general lo hacen las mujeres, beneficia mayoritariamente a ese sector. En la transición, las pensiones las personas que estén jubiladas por retiro programado o renta vitalicia van a recibir una pensión contributiva complementaria a la actual para quedar en condiciones más o menos similares a los que están al nuevo sistema, y también van a poder acceder a la pensión básica universal. Entonces, este es un sistema pensado para los actuales jubilados. Y en el caso que ellos decidan transferir sus recursos voluntariamente, insisto en esta voluntariedad, el beneficio recibido se calcula como si hubiera siempre cotizado en el sistema nuevo. Va a haber una diferencia probablemente ahí a favor de los que estén en el nuevo sistema, más bien hacia los de más bajos niveles de cotización, pero los que estén con trayectorias laborales más bien completas o sobre el 75% probablemente van a quedar indiferentes entre cambiarse y no cambiarse. Ya. Entonces, los que no se han jubilado, pero tienen fondos en las cuentas de ahorro individual, se les va a permitir traspaso voluntario o quedarse en la AFP, nosotros no los vamos a obligar. Las pensiones de las personas que desean no trasladar sus fondos serán pagadas con el ahorro individual de cada persona hasta ese momento acumulado y lo contribuye al nuevo sistema. Aquí es donde se va a provocar una diferencia, porque cuando uno accede a entregar sus fondos, accede a el seguro, a esta especie de mutualidad, ¿no? Este seguro cruzado entre todos los que están en el mismo fondo, y cuando uno se prefiere quedar solo en la AFP, bueno, sigue autoasegurándose, por lo tanto corre el riesgo solo, y entonces el efecto va a estar dado más bien por la acumulación de tasas de interés o la exposición al riesgo que tenga individualmente una persona o colectivamente una persona, y eso va a depender enteramente de su voluntad. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, vamos a hacer esto gradual y el pilar contributivo va a ser gradual, voluntario, algo que ya creo que dije. Y se mantendrá el régimen de inversión de los fondos, de forma paulatina se incorporarán criterios de inversión como los señalados anteriores, no vamos a cambiar los criterios de inversión de un día para otro. Y adicionalmente, aunque las cuentas estén administradas por el nuevo órgano público, las inversiones ya hechas se mantendrán estables para no afectar su rentabilidad. Nosotros no estamos buscando sacar los ahorros que hoy día están en inversiones del sistema, no queremos crear ese efecto macroeconómico. Por lo tanto, mantenemos las inversiones donde están. El nuevo ente que administra va a ser una institucionalidad pública que va a estar separada, o sea que va a tener va a ser un órgano público autónomo e idóneo técnicamente, que administrará los fondos, así como hoy día el Banco Central administra los fondos soberanos. Y la práctica, las decisiones de inversión no estarán sujetas al ciclo político, que es algo que nos interesa mucho dejar en claro. Estos fondos no van a tener participación el gobierno en términos de las decisiones, sino que va a estar alojado en una institución autónoma. Bueno, van a participar los contribuyentes. Esta es la descomposición de los beneficios de los que les hablaba antes. El aumento de la cotización, porque van a aumentar las tasas de cotización, van a dar estos aumentos en la densidad. El seguro de lagunas, que evidentemente va cubriendo más a los que tienen menos densidad y menos a los que tienen más densidad. El reconocimiento del trabajo doméstico, que está centrado principalmente en las mujeres del 40% de densidad. Después, aquí entendemos que las mujeres del 85% están principalmente en el mercado laboral y no van a tener ese reconocimiento de trabajo doméstico, entonces está centrado en las bajas densidades, y el efecto tabla UNICEF también en las bajas densidades, pero en general genera un fuerte aumento hacia las mujeres, en todos los casos. Eso. Ay, se me quedó no, se me quedó. Bueno, me disculpo, pero había la estimación de los costos que se nos pidió. Bueno, nosotros
tenemos establecido que esto va a costar 2,3% del PIB nuevos, que van a ir entrando nosotros vamos a ir entrando, haciendo gradual en la entrada en régimen, a la medida que nosotros tengamos los recursos de reforma tributaria, vamos a ir pagando y haciendo universal el pilar. Esperamos partir inmediatamente, pero, o sea, inmediatamente, o que sea algo discutido el año 2022, por lo tanto que podamos partir el año 2022, pero el alcance de la universalidad, por lo menos el último 10% probablemente va a ir entrando más tarde en la medida que tengamos los recursos necesarios. Entendemos que hacia el final de la década esto va a estar costando algo así como 2,8 puntos adicionales, y eso del PIB, o sea, hoy día costaría 2,3 y crece hasta 2,8, después se estabiliza en la década del 50 y vuelve a bajar hasta cercano al 2%. Y eso porque descontamos no solo el APS y la PBS, sino porque también descontamos que hay un gasto que está haciendo el Estado en las pensiones del sistema antiguo, por llamarlo de alguna manera, y esas también de alguna manera van desapareciendo con el tiempo y nos permiten tener recursos disponibles para el pilar, para esta pensión básica universal. Espero haber estado en el tiempo y no haberme pasado mucho. No, estás muteado. Perfecto, muchas gracias Fernando. Sí, nos pasamos un minuto, pero está dentro de lo razonable. Perfecto. Muchas gracias de todas maneras, estuvo dentro del tiempo razonable. Yo alcancé a notar algunas cosas, después voy a hacerte un par de preguntas. Habíamos anunciado que lo íbamos a hacer en orden alfabético, pero Gabriela está con algunos problemas de conexión, entonces los está tratando de resolver. ¿No? ¿Ya no? Estoy. ¿Estás ok? Estoy bien. Ya, perfecto. Entonces mantenemos el orden alfabético. Lo íbamos a alterar un poco, pero Gabriela ya se puede conectar y está bien. Entonces, son 10 minutos Gabriela. Gabriela es economista, magíster en economía y magíster en finanzas y CFA, directora de empresas, coordinadora de la comisión tributaria de la comisión de la candidatura de Sebastián Sichel y académica de la Universidad de Chile y del ESE. Gabriela, 10 minutos. Muchas gracias. Yo también voy a presentar. Antes que nada, gracias a ti, Leonardo, por la invitación, y a CLAPES UC. Yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo. Yo llegué a Chile a estudiar a la Católica y verdaderamente tuvo un impacto impresionante en mi vida. Así que gracias a todos. Y a los que nos están escuchando hoy en día, espero que esta instancia sirva verdaderamente para darles más información de lo que proponemos. Yo les voy a contar lo que nosotros, el diagnóstico que nosotros hicimos en cuanto a equipo económico de la candidatura que represento, que es la de Sebastián Sichel. ¿Cuál fue nuestro diagnóstico? ¿Cuáles son los dolores que padece Chile hoy en día? En la línea celeste, lo que ustedes ven graficado son las tasas de crecimiento anuales, pero como decía mi viejo, una golondrina no hace verano. Entonces, básicamente, lo que decidí hacer fue calcular el promedio del crecimiento económico durante cada una de las candidaturas, empezando por la candidatura de Ricardo Lagos. En esta candidatura, durante la presidencia de Lagos, el crecimiento que registró Chile fue un 5% anual promedio en esos 4 años. Durante el gobierno de Bachelet, el primer periodo, el país registró un crecimiento de 3,3% apenas. En el primer gobierno de Piñera, el crecimiento del país alcanzó al 5,3% promedio anual. Y durante el segundo gobierno de Bachelet, como consecuencia de una serie de reformas que tuvieron un efecto tremendamente contractivo para la inflación, no solamente la inflación se vio, la inversión, no solamente la inversión se vio afectada, sino que además se vio afectado el empleo
y como consecuencia de esto, la economía creció apenas un 1,7%, lo que es verdaderamente muy poco para una economía que es emergente. A nosotros nos gusta mucho compararnos con los países de la OCDE, pero cuando tenemos que velar por la estabilidad económica, parece que nos olvidamos un poco de los países de la OCDE y hacemos un poco las cosas como sirve mejor el discurso. Bueno, como consecuencia, todas las reformas que se introdujeron, que además no fueron reformas consensuadas, se hicieron a puertas cerradas, hubo que hacer después la reforma de la reforma, lo que sucedió fue que el crecimiento se vio tremendamente impactado y como consecuencia de esto se fueron generando muchas frustraciones, entre otras cosas porque se estancó el ingreso per cápita, y las mejoras que vimos en los años precedentes en cuanto a ingreso per cápita se detuvieron, ¿no? No voy a detenerme a hablar de los factores en los cuales tenemos problemas históricos, como es el tema de la baja productividad. Y tampoco voy a referirme del crecimiento en los últimos años, en lo que va de promedio del segundo gobierno de Piñera, porque básicamente las cifras del 20 y 21 son muy engañosas, digamos. La cifra del año pasado es real en cuanto a la contracción, pero la cifra de este año, este crecimiento tan fantástico que estamos viendo, en parte es la contracara de la baja base de comparación y del gasto en consumo que hemos tenido, entre otras cosas, como consecuencia de los IFE y de esta pésima política pública que ha servido a muchas candidaturas a seguir impulsando retiros. Entonces, lo que nosotros vemos es una historia de un éxito económico tremendo. No es cierto el discurso que se ha logrado imponer por parte de la izquierda de que no se hizo nada en estos últimos 30 años, se hizo muchísimo en términos de reducción de la pobreza. Chile era un país con un porcentaje de pobreza que alcanzaba el 45% de la población, y hoy en día estamos en un 10%, 10,7%, y antes de que viniera la pandemia estábamos por abajo del 10%. Un aumento tremendo de la clase media, y no de acuerdo a cualquier medición, de acuerdo a mediciones del Banco Mundial, la clase media, que era un 24% de la población en el año 90, hoy en día estaba cerca del 65% de la población. Es una población que de todas formas siempre tiene miedo de volver a la situación inicial, digamos, que está en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el crecimiento que nos permitió reducir la pobreza, que se hizo aparte de una manera tremendamente responsable, porque el Banco Central mantuvo la inflación controlada, a pesar de que muchos dicen de que la UEF no sirve. El Banco Central mantuvo la inflación controlada, y en ese sentido cumplió absolutamente su mandato, porque es el único mandato que tiene, no tiene una multiplicidad de mandatos. El crecimiento no logró o no fue suficiente para disminuir la desigualdad. Entonces nosotros hoy en día verdaderamente creemos que tenemos que hacernos cargo de varios temas, ¿no? En primero, disminuir la desigualdad. El segundo, retomar el crecimiento, que desde el año 2014 parece que ha quedado en el olvido y todo se trata de redistribuir, pero si no crecemos no sabemos qué vamos a redistribuir. Tenemos que conseguir mejoras en la productividad, tenemos que retomar la senda de la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque hoy en día tenemos un mayor endeudamiento público y como consecuencia de los retiros tenemos una mayor inflación. Y tenemos que avanzar en otros temas como son, por ejemplo, la sequía, y hacernos cargo de la gran deuda que tenemos con las mujeres. Algo comentó Fernando del tema de las cuidadoras, que sin duda no me voy a referir a eso, no porque no sea importante, que es importantísimo, sobre todo porque en realidad quienes han sido invisibilizadas son las mujeres, sino porque este es un foro de pensiones. Nosotros en realidad lo que queremos hacer es hacer los cambios que Chile necesita para volver a tener 30 años exitosos como los que tuvo anteriormente, haciéndonos cargo de otros temas que tristemente quedaron pendientes. Ya queremos tener un desarrollo inclusivo. La gran diferencia que tenemos nosotros con otros programas es que nuestro programa es realizable desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista social. Hay otros programas que fiscalmente son irrealizables porque son muy irresponsables, y hay otros programas que son socialmente irresponsables porque no se hacen cargo ni de la diversidad ni de disminuir la desigualdad, que desde nuestro punto de vista es el gran dolor que tiene hoy en día Chile. Para nosotros es súper importante lograr una mayor cohesión social, y la mayor cohesión social se logra justamente con el programa que estamos proponiendo. ¿Qué proponemos nosotros? Básicamente transformar el Estado. No queremos un Estado más grande. El tamaño del Estado hoy en día alcanza casi al 30% del PIB. Es la prueba más contundente
de que el aumento de la carga tributaria no necesariamente se traduce en una mejora en la distribución del ingreso, sino que muchas veces sirve para aumentar el tamaño del Estado. Queremos hacer una reforma en la educación pública, descentralizar las decisiones, garantizar la seguridad, que es el desde... Te quedan 2 minutos, y no hemos llegado a pensiones. En pensiones, nosotros lo que proponemos es un piso para aquellos que nunca han ahorrado en el sistema de pensiones por diferentes motivos, porque tuvieron un trabajo informal y por eso no cotizaron. Queremos que tengan un piso que hemos cifrado en 178.000 pesos para aquellos que sí han cotizado, pero que aún así se encuentran bajo el ingreso mínimo, un aporte del Estado que va a ser decreciente en función de cuál sea la pensión, para aquellos que en el fondo tienen una pensión de por debajo de la línea de pobreza, pero que sí han cotizado, el aporte va a ser completo. Después va a ir decreciendo cuando alguien tenga una cotización gracias a sus recursos propios sobre los 580.000. No consideramos transferencias del Estado por la sencilla razón de que lo mejor en esto es la focalización, para que todos estemos mejor. Quien no necesite de la ayuda del Estado no debiera tenerla, porque eso implica un recurso no bien utilizado. Nosotros decimos además, y creemos además, estamos convencidos que lo importante es aumentar el ahorro. El problema de las malas pensiones es consecuencia del bajo ahorro, porque la tasa de cotización, nadie ha querido ponerle el cascabel al gato y se impone un 10% durante toda la vida laboral. Alguien que trabaja 40 años y no tiene ninguna laguna e impone 40 años con un 10% de cotización, genera ingreso por 4 años. Multiplicado por la rentabilidad que le dio el sistema, le alcanza para 12 años. Y con eso tiene que financiar 24 años de pensión. La gracia es aumentar el ahorro. Por eso nosotros, además de este pilar solidario, que es muy importante, consideramos que tenemos que aumentar la cotización, un 6% de cargo del trabajador a la cuenta personal del cotizante o del trabajador, porque básicamente esos son ahorros del trabajador que genera con su trabajo y por lo tanto tienen que estar en una cuenta personal y tienen que ser heredables. Tenemos que fomentar el ahorro. Lo que sí queremos es darle mayor libertad a los cotizantes en cuanto a qué tipo de institución quiere que administre sus fondos previsionales. Quiere que sea una FP, quiere que sea una entidad sin fines de lucro, quiere que sea una entidad estatal, y también queremos enfocarnos en bajar las comisiones. Creemos que con esto agregaremos entre 6 y 10 años de ingresos, lo cual mejoraría las tasas de reemplazo considerablemente. ¿Cómo se va a financiar esto? Bueno, básicamente nosotros creemos que nuestro programa económico se va a financiar con una reducción de la evasión, una mayor recaudación por un mayor crecimiento, la reducción de las exenciones fiscales que ya no se justifican, un aumento en la progresividad del sistema, un impuesto al royalty, un royalty a la minería sobre el margen operacional minero y la reasignación de programas ineficientes, que hay varios. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente estuviste dentro del tiempo. Justito. Entonces, ahora, siguiendo por el orden establecido, entonces tiene 10 minutos Eduardo Guerrero. Eduardo es ingeniero comercial y magíster en economía de la Universidad Católica de Chile, es magíster en tributación de la Universidad de Chile, diplomado en programación de macroeconomía y socio director de empresas. Eduardo, 10 minutos. Gracias, Leonardo. Un gusto saludarlos a todos. Necesito que Gabriela baje su presentación. Perdón. No sé cómo hacer para dejar de compartir. Atrévete a bajarla, no hay problema. No, sí. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve. Fantástico. Bien, entremos de lleno en materia porque hay poco tiempo. Quizás comenzar enfatizando que el programa José Antonio Kast tiene una verdadera vocación social que no es otra que buscar mejorar la calidad de vida de todos los chilenos con especial acento, con especial foco en los más vulnerables, en los más pobres, en los que lo pasan más mal. Y la clave dentro de nuestro programa es el crecimiento económico sostenible y por eso dentro del programa están consideradas una serie de políticas e iniciativas que nos van a permitir poder volver a recuperar el crecimiento económico sostenible que va a permitir, en definitiva, mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas.
No está de más recordar que el crecimiento económico sostenible permite recaudar más, permite tener más recaudación fiscal, y por otro lado también le da las herramientas para que aquellas personas que están hoy día mal, a través del crecimiento económico puedan tener mejores oportunidades, y también que hoy día están en una situación razonable puedan aspirar a mejores empleos y mayores salarios. Yendo a la propuesta de pensiones, que es lo que nos convoca en particular. Algunos antecedentes previos. Hoy día, ¿qué sucede con las pensiones? Que quienes se están jubilando hoy reciben pensiones insuficientes. ¿Por qué se produce esta situación? Lo cierto es que la gran mayoría de quienes se está jubilando cotizó menos de 20 años en el sistema. ¿Ya? Aquí es donde están presentes las famosas lagunas previsionales. Por lo tanto, la gente al cotizar poco no tiene el monto acumulado suficiente para poder alcanzar una buena pensión. ¿Qué más ha sucedido? Ha aumentado la esperanza de vida de la población, por lo que hoy día lo que corresponde financiar después de que una persona deja de trabajar son más años. Por lo tanto, de nuevo se requiere que el monto acumulado durante la vida de trabajo sea mayor. Y por otro lado, esto nos determina que al final hay una necesidad real de aumentar la tasa de ahorro y, por cierto, también hacer reformas que disminuyan las comisiones, además viabilizar buenas rentabilidades para los fondos que se han ahorrado. ¿Vale? Entonces, estos son los antecedentes que debemos tener presentes a la hora de enfrentar el tema de mejorar las pensiones en nuestro país. ¿Dónde se juega el partido? Se juega en dos frentes. Por un lado, en el monto acumulado, y por otro lado, haciéndonos cargo de la mayor esperanza de vida. O sea, hay que desarrollar iniciativas que permitan aumentar el monto acumulado, y por otro lado, también hacernos cargos de que hoy día la gente vive más. Y en la medida que las nuevas personas que van naciendo van a vivir todavía más. Nuestra propuesta es muy fácil. Para que el monto acumulado crezca durante la vida laboral, es importante recordar que hay tres elementos fundamentales. Por un lado, el tiempo cotizado. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para que aumente el tiempo de cotización de los trabajadores? Esto es, que no coticen menos de 20 años, sino que ojalá coticen 30 e idealmente 40 años. Que es muy importante que haya inversión, que haya crecimiento económico, para que haya más oportunidades laborales y que haya mejores salarios en nuestro país. Nuestro programa apunta directamente en esa dirección. Por otro lado, hay iniciativas concretas para lograr la formalización de muchos trabajadores que hoy día desempeñan labores de manera informal, por lo tanto no están recibiendo el pago de imposiciones, por lo tanto cuando dejan de trabajar después se dan cuenta que nunca tuvieron esa cotización. Y un tercer elemento es que nosotros estamos considerando agregar a los ítems de seguros un seguro para imposiciones, así como hoy día existe un seguro de cesantía que cubre buena parte del ingreso que un trabajador, una vez que pierde su trabajo, puede percibir tras haber dejado de trabajar. Bueno, lo importante es que el seguro también se haga cargo de las imposiciones para aumentar el tiempo que los trabajadores están cotizando. Entonces, este pool de medidas van a permitirnos aumentar el tiempo cotizado, que va a incidir directamente en el monto acumulado del trabajador. Por otro lado está la tasa de cotización. Lo que nosotros estamos proponiendo es un alza gradual de la actual tasa del 10% al 14%, siempre monitoreando el crecimiento del índice de remuneraciones reales, porque bajo ninguna circunstancia queremos afectar el empleo. Adicionalmente a eso, estamos abrazando la propuesta del candidato Ignacio Briones, del comando de Bópoli, de la Agenda Horizontal, que tienen una propuesta muy interesante respecto de aumentar las cotizaciones individuales a través del pago de IVA en consumo. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos considerando bajar la recaudación de IVA desde el punto de vista de los ingresos de la nación para darle espacio a que un porcentaje de eso de esa reducción que estamos haciendo vaya directamente a las cuentas individuales de los trabajadores. Por lo tanto, con estas dos medidas vamos a lograr aumentar la tasa de cotización, aumentar la tasa de ahorro, que también influye decisivamente en el monto acumulado de los trabajadores. Y un tercer elemento que muchas veces es olvidado en la discusión es la rentabilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Separar la gestión de servicios de recaudación y pago de la gestión misma y la administración de los fondos. ¿Ya? Nosotros vamos a crear mayor competencia. Si hay personas, hay trabajadores que no quieren seguir teniendo sus fondos administrados por las actuales AFP, van a tener otras alternativas para hacerlo. Lo que a nosotros nos preocupa y lo que nos interesa es que las comisiones cobradas sean lo más bajas posible y que, por cierto, también que la rentabilidad
de los fondos que están administrados también sea la mayor, porque son esos tres elementos los que van a permitir que el monto acumulado al final de que termina la vida laboral de un trabajador sea lo suficientemente alto para poder asegurar buenas pensiones. Por otro lado, proponemos indexar la edad de jubilación a la expectativa de vida de los trabajadores. Ya sabemos que esta es una reforma que al Congreso muchas veces por los mismos criterios electorales les cuesta desarrollar, por lo tanto nosotros proponemos que esto quede indexado de manera que en la medida que va aumentando la expectativa de vida, inmediatamente vaya elevándose la edad de jubilación con este mismo criterio. Y por otro lado también proponemos avanzar hacia la pensión básica universal, ya conscientes de las restricciones fiscales que hoy día existen. En una primera etapa consideramos avanzar hacia la cuarta edad con una pensión universal e idealmente lo antes posible poder avanzar hacia la edad de jubilación propiamente tal. Otras ideas que también estamos considerando son que el Estado financie las imposiciones de los sueldos más bajos, que esto va precisamente en la misma dirección de lo que yo les mencionaba antes de la necesidad de formalizar el trabajo informal. Y tenemos que desarrollar un pool de iniciativas que permite y viabilice que esos trabajos informales se formalicen. Una de ellas es que el Estado se haga cargo de las imposiciones de quienes reciben los salarios más bajos para de esa forma incentivar la formalización de sus trabajadores. Y por otro lado también estamos considerando darle la posibilidad a parejas legalmente constituidas de cotizar en un fondo común, precisamente pensando en la mujer. Respecto a las propuestas de otras candidaturas, para hacer un contrapunto, precisamente recogiendo la pregunta que se nos hacía de cuál era el problema y cómo hoy día estamos atacando con nuestras propuestas los problemas que existen. Creemos que son ideas equivocadas pensar en acabar con la AFP, nacionalizar los fondos de pensiones, que los fondos dejen de ser de los trabajadores y que tampoco sean heredables. Creemos que es una muy mala política. Crear un ente público político que administre los fondos con criterios que no van a ser los de la rentabilidad, sino que con iniciativas que van a tener posturas ideológicas. Estamos convencidos que en el sistema de reparto quienes cotizan, como está demostrado, son quienes financian a quienes están jubilándose, ¿ya? Y por eso estas cuentas nacionales o virtuales, este vale por, sabemos que por la evidencia internacional lleva a que los sistemas quiebren, ¿ya? También para ser muy justos, reconocemos que las candidaturas de Gabriel Boric considera solamente un tercio de componente de sistema de reparto, pero ese tercio son muchos recursos que se van a perder, porque hay que recordar que la demografía lleva a que hoy día las personas activas son cuatro personas activas por un pensionado, y al 2050 ese número va a ser de 1,8 activos por cada pensionado, por lo tanto el sistema en sí mismo no es viable. Otro tema al que ya hice alusión es la rentabilidad. Si uno considera que la rentabilidad que estos modelos tienen contemplada es de un 3,5% real, cuando uno hace el agregado de 2/3 a un 3,5 real y 1/3 indexado al crecimiento de los salarios, se da cuenta que la rentabilidad de los fondos va a ser extremadamente baja. Sin ir más lejos, desde el año 2012 a la fecha, prácticamente los ingresos reales se han mantenido constantes, o sea, la rentabilidad de 1/3 de los fondos sería cero. ¿Qué pasa con los saldos acumulados? Estas propuestas ofrecen que voluntariamente quienes así lo deseen pueden cambiarse al nuevo sistema, pero si no se cambian, ¿quién va a pagar la administración de esos fondos? Va a haber un pepito pagadoble, porque las AFP, que hoy día son las que administran, gracias a que reciben el flujo, no cobran por el saldo acumulado, pero si es que ya no van a recibir más el flujo, alguien va a tener que pagar la comisión de administración. Por lo tanto, sería muy injusto que las personas terminen pagando 2 veces por algo que ya pagaron. Y algunos números de cálculos que son sumamente interesantes. A la fecha, en promedio, la rentabilidad real del sistema ha sido un 7,5%, habiendo una tasa de cotización del 10%, y habiendo cotizado por 30 años, el monto acumulado, que es el que a nosotros nos importa agrandar, está compuesto por más de 2/3 por multiplicación de los fondos, por ahorro, por la buena rentabilidad, y menos de 1/3 única y exclusivamente por los aportes de los trabajadores. ¿Y por qué es importante hacer este comentario, esta salvedad? Porque si nos vamos al caso de los 40 años, que es donde debiésemos nosotros buscar estar, ojalá en el futuro, si uno cotiza un 16%, uno utiliza una tasa de cotización del 16%, y le aplica una rentabilidad del 3,5%, que ya es más alta
de lo que es este compuesto entre 2/3, 3,5 y 1/3 crecimiento de salarios reales, lo que uno va a llegar es que al final de los 40 años va a tener un monto acumulado que va a ser un 42% inferior al monto que teníamos con el sistema antiguo, y que podría ser incluso un 50% más bajo si uno aplica estos dos factores del 3,5 y asume un crecimiento de los ingresos reales de un 1,5%. Para el caso de 30 años, las conclusiones son similares. Uno termina con un monto acumulado y pensiones un 22% inferiores a las actuales. O sea, no solamente no estamos arreglando lo actual, sino que estamos quedando peor. Estamos en el tiempo, Eduardo. Y, entonces, regálame un minuto. ¿Qué opinaban los expertos? Que parece que también es importante. Aquí estuvo la Comisión Bravo, que hizo muchos profesionales destacados trabajaron en eso. ¿A cuál conclusión llegaron? A que no había que avanzar hacia un sistema de reparto. Yo los invito a revisar qué es lo que incluso votaron los 24 comisionados. Habían 3 propuestas, la A, la B y la C. Y la verdad es que la C, que era el sistema de reparto puro, solamente tuvo un voto. Y por lo tanto, la gran conclusión fue que no había que avanzar hacia un sistema de reparto. Ojalá después nos dé tiempo para hablar de las implicancias que tiene haber apoyado al cuarto retiro, que implicó no escuchar a los asesores técnicos, la falta de preocupación por las futuras pensiones, el desinterés por la inflación, que afecta más duramente a los más pobres y la clase media, que revela no entender el impacto en los mercados financieros y tasas de interés, este tipo de políticas que dañaron severamente la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario en las formas que conocíamos hace 4 o 6 meses atrás. Y también esta idea legislativa apoyada y respaldada por 2 candidatos presidenciales que consideraban una expropiación encubierta en lo que dice relación con las rentas vitalicias, ya que eso dañó severamente las confianzas, la credibilidad de nuestra institucionalidad, y por cierto, esos son claves para la inversión y el crecimiento económico. Aquí, bueno, algunos ejemplos de las vueltas de carnero que hicieron algunos candidatos. Se cumplió el minuto, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Nos pasamos algo. Entonces, ahora la última presentación de Guillermo Larraín. Guillermo, bueno, es académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, de la FEN. Ha sido superintendente de valores y seguros y superintendente de pensiones, experto en pensiones, todo, digamos, tiene una vasta trayectoria. Guillermo, 10 minutos para presentarnos la propuesta de la candidata Jasna Proboste. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Clapes. No sé si lo dijiste, pero yo soy exalumno de la Católica, entonces igual cuando estoy en algún espacio, esta vez virtual, igual uno se siente un poquito en casa. Así que muchas gracias por la invitación y porque la preocupación que Clapes siempre ha tenido sobre el tema previsional, que nos parece que es bien importante. Voy a partir por discutir el tema del por qué. Yo creo que el por qué la pregunta es súper importante. Y acá hay como 2 dimensiones. Una que es técnica y otra que es más bien de naturaleza política. Voy a partir por esta. Es bastante claro que Chile está viviendo una crisis que ni se pensaba, algunos al menos no tenían la menor idea de que podría haber ocurrido. Otra gente habíamos sido más críticos respecto a la situación social que el país estaba viviendo, y que pedíamos que efectivamente hubiera cambios más relevantes. Efectivamente dice Gabriela que se generó incertidumbre en el gobierno de Bachelet, porque yo creo que si hubiéramos hecho la reforma de pensiones de Bachelet, hoy día no estaríamos discutiendo tal como estamos discutiendo. Entonces hay que aprender cuando uno no entiende las cosas en el pasado para no volverse a equivocar en el presente y menos aún en el futuro. Entonces el gran tema que nosotros hemos planteado regularmente tiene que ver no con el crecimiento económico, no con los incentivos a que haya progreso, a que haya empresa, a que haya desarrollo, sino que tiene que ver con algunos efectos de políticas sociales en particular que han tenido sobre la sociedad impactos que son indeseables. En particular, respecto de pensiones, aquel impacto al cual me refiero tiene que ver con la excesiva incertidumbre con la cual viven las personas durante su vida y la pobreza de las pensiones que obtienen al final de su vida. Esa es la consecuencia práctica. Entonces, hoy día vemos que hay personas que enfrentan situaciones que no saben cómo mejorar, que no saben cómo reaccionar, porque no forma parte del día a día de las personas en su casa, ¿no es cierto? Estamos pensando, por ejemplo, lo que ha sido muy claro ahora, y no solo ahora, sino que durante el estallido social, durante la pandemia, y ha pasado pero numerosas veces en los últimos 30 años, que son shocks financieros
que normalmente la gente no sabe cómo reaccionar. Hemos visto que a raíz de eso aparecieron incluso algunas agencias que asesoraban a las personas, que les decían que se cambiaran, efectivamente dando unas oportunidades, yo diría, de una ganancia dudosa, sino totalmente incompatible con la seguridad social como la que obtenían algunas de esas empresas. Otros shocks tampoco las personas lo manejan bien, como por ejemplo la longevidad. Todos queremos vivir más en principio. Creo que se puede decir con tranquilidad que todos queremos vivir más. Y el problema es que el efecto de la longevidad sobre las pensiones en un sistema de capitalización directamente van sobre el nivel de la pensión. Esto lo mencionó Fernando, pero se mencionó solo respecto a las tasas de interés. La longevidad también afecta fuertemente, y lo que es interesante es que afecta no solo al régimen de capitalización, también al sistema de reparto. Esto le pega por todos lados la longevidad. Entonces, la verdad es que ese es un riesgo que tampoco las personas pueden manejar. Y el tercer riesgo que tampoco pueden manejar normalmente los individuos tiene que ver con los shocks macroeconómicos, no esta vez en el lado financiero, sino que más bien su implicancia sobre el mercado del trabajo. Entonces, acá Eduardo habló de las lagunas previsionales, y es verdad que la laguna previsional afecta a un régimen de capitalización, pero los shocks macroeconómicos tienen un efecto tanto o más grande que la laguna previsional del steady state, digamos. El problema es que la gente que se está jubilando ahora empezaron el mercado del trabajo o cuando les calculaban el bono de reconocimiento a finales de los 70 o con el desempleo altísimo de los años 80, y eso es lo que se está reflejando hoy día en el poco nivel de ahorro. Y por lo tanto, eso no es laguna previsional, eso es que tenemos una economía que es muy vulnerable a shock externo, que se refleja en desempleo muy alto, no digo ahora, estoy hablando de los años 70, 80, y frente a eso no hay otra forma de poder enfrentar la situación de pensiones de ella que alguna forma de sistema mixto. Entonces nosotros lo que planteamos es que Chile tiene que avanzar hacia un sistema mixto, un sistema que combine distintas tipos de lógica, que tenga capitalización individual, que tenga reparto, que tenga pensión básica universal y que tenga capitalización colectiva. Entonces, pensamos un sistema que no es unidimensional, es un sistema que tiene que tener muchos instrumentos y que tiene que tener además flexibilidad para que esos instrumentos se puedan ir utilizando de forma digamos, proactiva y en función de las realidades que efectivamente están viviendo la economía y la sociedad. Entonces, en algunos casos uno querrá motivar un poco más la utilización de un instrumento, en otros casos de otro, y tenemos que tener un sistema que tenga esa flexibilidad y no pensar que lo que definamos ahora es lo que va a regir por los próximos 50 años. Necesitamos un sistema que sea mucho más dúctil a los cambios y a las necesidades de la economía. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros planteamos? Primero, una pensión básica universal. Una pensión básica universal que no estaba dentro de los planes originales, pero que dado efectivamente la situación que se ha generado últimamente, nos parece que es el instrumento más eficaz para poder resolver rápidamente el problema de las pensiones bajísimas que se están entregando hoy día. Entonces estamos pensando en una pensión básica que tiene vocación universal, pero que no es universal en el inicio por razones presupuestarias, básicamente, y que la fijamos en 225.000 pesos. Esto es un piso de pensión, es decir, sobre este piso de pensión, las personas que tengan distintas otras fuentes de financiamiento de pensión en cuentas individuales o lo que reciban en las cuentas de ahorro colectivo o lo que tengan de ahorro voluntario, se suman a ese piso y por lo tanto, en realidad, uno está en condiciones de decir que el riesgo de la pobreza en la vejez desaparece. Y eso nos parece que es un tema bien importante porque es uno de los riesgos también importantes que habría que mencionar, ¿no es cierto? Y que quedó muy claro durante el estallido social y y sobre todo durante la pandemia, la enorme vulnerabilidad de nuestra clase media. Entonces esto permite otorgarle a la clase media un colchón importante desde el cual generan los ingresos en la vida pasiva, y eso nos parece que es muy importante. Entonces, lo primero, lo más importante, lo más urgente es el pilar básico, la pensión básica universal,
que está fijado entonces en 225.000 pesos, que se financia con cargo al presupuesto de la Nación. Hoy día esto reemplaza el pilar solidario hoy día está más o menos en 1,25% del producto. Nosotros, este pilar está llegando más o menos al 2,93% del Producto Interno Bruto, de manera que en el margen lo que se requiere de tributación adicional es el 1,7%. El programa, por supuesto, cuesta más que eso, pero con el 1,7% es lo que se requiere para pensiones. La fuente de financiamiento, aquí es interesante, creo que hay una diferencia, digamos, en materia de contenidos de la reforma tributaria, que todos estamos bastante de acuerdo que hay que hacer, me pareció que CAS no, porque de hecho está bajando impuestos, así que sería útil que después lo diga Eduardo, pero el resto de los tres estamos planteando que hay que hacer una reforma tributaria, esa es la forma realista de enfrentar los problemas de Chile. Yo creo hablarle a la gente, a la ciudadanía, a los empresarios, mirando exactamente lo que va a pasar. Acá va a haber un déficit fiscal que es muy alto y que va a requerir un incremento de impuestos cuyos contenidos tienen que ver básicamente con en el caso nuestro, con las mismas exenciones que ya este gobierno identificó y muchas de ellas son valiosas. La idea es implementar eso mismo, pero luego el problema que tiene la discusión tributaria hoy es que tenemos dentro de un año más una constitución nueva que va a traer otros requerimientos para el Estado. Entonces lo que nosotros planteamos es partir con esta parte más liviana, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria, que tenga que ver con los elementos de evasión, los elementos de fortalecer el servicio de impuestos internos para que pueda perseguir mejor a quienes evaden la tributación, lo que tenga que ver con el fortalecimiento de la norma general antielusión para permitir justamente una mejor interpretación de los procedimientos de elusión que hoy día ocurren. Y con eso es como el inicio, porque lo que en realidad vamos a tener que hacer es meter la reforma tributaria en un pacto más grande. Hay un pacto fiscal que vamos a tener que discutir una vez que salgamos de la constituyente, porque ahí van a surgir nuevas demandas de gasto público, vamos a tener una situación fiscal que digan lo que digan en las otras candidaturas, va a ser muy delicada, vamos a tener que discutir una convergencia fiscal, una forma en que el déficit, que va a ser de todas formas bastante grande todavía, converja a niveles que sean sostenibles, pero eso tiene que ser creíble, y para que sea creíble, nosotros vamos a convocar a un pacto fiscal donde todos nos pongamos de acuerdo en una estrategia relativamente consensuada de incremento de impuestos por un lado, restricción de los gastos para poder converger hacia la sustentabilidad fiscal en un plazo largo. Pero eso requiere que esté ya aprobada la Constitución y tengamos claridad sobre los temas tributarios, los temas de gasto y los cambios institucionales que vengan. Así que esa es la parte... Te queda un minuto. Ya, por el lado del pilar contributivo, hay un pilar contributivo individual y uno colectivo. En el individual, básicamente lo que vamos a hacer es separar funciones, si ustedes quieren, de las AFP y que los gestores financieros de las AFP estén proveyendo servicios de administración de fondos hacia personas y por lo tanto eso va a convivir con el pilar actual de AFP. Las personas que quieran seguir en ese sistema pueden continuar en el sistema FP tal cual como están hoy día, y si no, los que quieran pueden migrar al sistema nuevo, que va a tener entonces gestión de ahorro profesional en el sistema nuevo, y es posible también que haya una oferta de un fondo de rentabilidad garantizada por el Estado en ese pilar contributivo individual. Y luego un pilar contributivo colectivo que va a tener entre el 6 y el 8% de la cotización del empleador, y que ese pilar de ahorro colectivo es pilar que va a tener un pequeño componente que puede ir fortaleciendo algunos aspectos específicos del pilar de la pensión básica universal que a lo mejor no alcanza con los recursos que el Estado va a poder destinar hasta eso, se van a financiar con este componente, pero eso esperamos que no llegue a más del 1% de la cotización, y luego el resto es un pilar de ahorro colectivo desde donde se van a ir haciendo transferencias que van a ir alimentando todos los problemas de inequidad de género, que hoy es eje principal de nuestra candidatura, y que surjan también otras formas de aseguramiento mediado de esta forma, ¿no es cierto? Como por ejemplo seguros de laguna previsional, que ya fueron mencionados acá, y otros mecanismos que con
con el tiempo tendremos que ir diseñando, pero para partir sería básicamente esos dos. Todos los recursos previsionales en cuentas individuales le pertenecen y le seguirán perteneciendo a las personas que son hoy día sus propietarios. En el nuevo esquema hay elementos de capitalización individual, como decía, pero hay 3 elementos nuevos que tienen que ver con un rol nuevo del Estado dentro del sistema previsional, que va a estar administrado por una entidad de alto nivel que va a tener en alguna dimensión características similares a las del Banco Central, pero que no puede hacer lo mismo que hace el Banco Central, porque efectivamente no es el Banco Central, es una administradora de recursos previsionales que va a tener que, por lo tanto, identificar cómo sacar la mejor rentabilidad posible de los ahorros que reciba, dándole un toque distinto de lo que haría otro caso, y nosotros planteamos ahí que es importante que se haya un guiño, ¿no es cierto?, importante, significativo al desarrollo de grandes proyectos de impacto para el país y que son necesarios para su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nos pasamos un poco el tiempo, voy a pasar a hacer lectura de algunas preguntas que han ido llegando, para que ustedes tomen nota y después las vamos contestando. Voy a aprovechar de las notas que yo fui tomando, voy a aprovechar, ¿no es cierto?, de dejar algunas dudas que me fueron surgiendo a medida que iba escuchando las exposiciones. Para Fernando Carmona y en parte para Guillermo Larraín, personas que dicen, mire, ¿qué va a pasar con mi fondo? Yo ya llevo 38 años, ¿no es cierto?, cotizando, estoy cercano a la jubilación, no estoy jubilado, o incluso alguien que está jubilado y que tiene su plata hoy día en un retiro programado, ¿qué va a pasar con mi fondo? ¿Quién me va a pagar mi pensión? Eso preguntan algunas personas a Fernando Carmona y a Guillermo Larraín. Después, cuando hablaban de, esto es una pregunta para Eduardo, cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida, ¿eso significa que la edad de jubilación para las mujeres va a ser más alta que la edad de jubilación para los hombres? Porque las mujeres tienen mayor esperanza de vida. Entonces, sería interesante contestar esa pregunta. Esta pregunta la hizo Guillermo también, pero ¿cómo se financiaría el paquete que propone el candidato José Antonio Kast? Porque hasta donde yo entiendo, y Guillermo lo mencionó, se están bajando impuestos, ¿no es cierto? Entonces, es difícil pensar en que estas cifras cuadren, ¿ah? Yo tengo una pregunta para Fernando, a lo mejor entendí mal tu presentación, Fernando, pero no me hace sentido decir que las pensiones actuales, que alguien que está cotizando, ¿no es cierto?, que tiene una laguna, que cotizó 40% del tiempo, 60% del tiempo, tú mostraste un gráfico, para toda esa gente las pensiones van a subir, en la propuesta de ustedes van a subir entre 78% y más. Eso mostraba tu gráfico, y dijiste, yo lo entendí mal, eso era sin contar la pensión básica universal. No me cuadra cómo puedes hacer subir las pensiones en esa cuantía, manteniendo las lagunas, sin la pensión básica universal. Además me hace cortocircuito con el hecho de que se van a invertir las platas con algunos criterios medioambientales y sociales. Al final, para pagar pensiones, yo necesito pesos, necesito que la plata rinda, necesito pesos. Puede ser muy rentable socialmente, medioambientalmente, pero no me cuadra cómo eso se transforma en una pensión que tengo que pagar mañana a alguien. Te pido si lo puedes aclarar. Voy a... también es la misma duda que tenía yo, pero lo pregunta una de las personas en la audiencia que están conectados. Dice, explicar un poco más, Eduardo, cómo funciona esto de que una parte de la plata se recauda a través del IVA. O sea, parte de lo que se paga por IVA va a dar a las cuentas individuales. ¿Cómo funciona esto? No se entiende mucho. Cuando yo pague, ¿no es cierto?, en la cuenta del supermercado, ¿qué va a pasar? ¿Voy a quedar mi RUT? ¿Cómo funciona eso? Y esto es adicional al aumento que ustedes están proponiendo de subir la tasa de 10 a 14%. Para decir, una persona que tiene una alta tasa de consumo paga 14% directo a su cuenta de capitalización individual y además va a pagar un X porcentaje a través del IVA. Sería bueno aclararlo, yo no lo entendí por lo menos. Vayan tomando nota, por favor, porque estoy revisando las preguntas a medida que van llegando. En el caso de la candidatura de Gabriel Boric, ¿hay algún riesgo de expropiación o nacionalización de los fondos? Pregunta uno de nuestros conectados.
¿Qué va a pasar? Esta es una pregunta que se las hago a los cuatro, porque me pareció muy interesante que llegó a través del chat. Actualmente existe algo que se llama el seguro de invalidez y sobrevivencia, que en la práctica se está usando como una manera de una pensión adelantada. ¿Qué va a pasar con el sistema con el seguro de invalidez y sobrevivencia? ¿Qué han pensado al respecto de ello? Que tiene un problema de financiamiento, etc. ¿Okay? Pregunté lo del IVA, perdón, lo de Eduardo Guerrero. El financiamiento, Eduardo, se van a bajar los impuestos. Por último, ya esas son las preguntas que hemos recibido por el chat y las que yo tenía. Una pregunta para... Ya, a ver, para Guillermo, nosotros ustedes hablan de un fondo de rentabilidad garantizada. ¿Quién asume esos riesgos? O sea, ¿en qué se invierte esa plata para tener una rentabilidad garantizada? Al final, si la plata no da, si la rentabilidad no da, son fondos generales de la nación. ¿Cómo se garantiza esa rentabilidad? ¿Okay? Entonces, les doy la palabra. No sé en qué orden quieren partir, ¿mantenemos el orden? ¿Puedo decir Gabriela. algo? ¿Puedo Sí, decir por algo? favor. Ya que no ha habido ninguna pregunta para mí. Yo durante el día de hoy he asistido atónitamente a varias personas del equipo de José Antonio que hablan de la propuesta novedosa de devolver el IVA pagado en alimentos o medicamentos a las familias más vulnerables. Y quiero recordarles a todos que esta propuesta es una propuesta que hicimos nosotros en el comando y en el equipo económico de Sebastián Sichel y que fue presentada para el programa de las primarias. O sea, nosotros venimos hablando del tema de las transferencias directas al bolsillo de las personas para disminuir la desigualdad desde antes de las primarias. Así que a mí me parece que es una idea tan brillante que resulta que está siendo copiada por otros candidatos diciendo que es una propuesta que viene de Briones y del horizontal. Lo quiero aclarar solamente, no tengo preguntas, ha sido directamente para mí. Me gustaría, si después que todos contesten sus preguntas correspondientes, como no he tenido preguntas, hablar del tema de la informalidad que introduce los sistemas de reparto. Perfecto, me interesa que nos enfoquemos, de acuerdo a Gabriela, pero me interesa que nos enfoquemos en pensiones. ¿No? O sea, las que me parecía importante puntualizarlo. Perfecto. Entonces, en el mismo orden, Fernando, si tú quieres partir contestando las preguntas, después Eduardo, después Guillermo. Gabriela, si tú quieres, los demás todos pueden, ¿no? Se pueden aprovechar de interpelar a los otros panelistas y preguntarles algo que no les cuadra de lo que han propuesto esas candidaturas. Fernando, gracias. 5 minutos. ¿Ya? Sí. Espero lograrlo en 5 minutos. ¿Qué va a pasar con mis fondos? ¿Quién paga la pensión? Bueno, en el caso de las personas que estén pensionadas y que no se quieren cambiar al sistema, la pensión la paga el sistema de FP, ¿cierto? O sea, lo van a pagar la administradora de fondos de pensiones. Lo que nosotros hacemos es que de aquí en adelante las nuevas cotizaciones ya no pueden ir al sistema FP, van al sistema nuevo, por lo tanto, en el caso, y se crea esta nueva institucionalidad, en el caso de que una persona quiera cambiarse voluntariamente, la estaría pagando la nueva institucionalidad, y hay que recordar que el Estado tiene institución para recaudar, para calcular los fondos, para ahorrar los fondos y para pagar los fondos. Hoy día el Estado recauda, ahorra, calcula pensiones y paga pensiones, así que eso no sería ningún problema desde el punto de vista del Estado. ¿Por qué suben tanto las pensiones? Porque cuando nosotros decimos que hay un tercio del fondo que en el fondo va a pagar a los actuales pensionados, ese monto, o sea, hoy día nosotros estamos, tenemos una cotización del 10% que corresponde a algo así como 8.000 millones de dólares. Si llegáramos al 16% estaríamos hablando, me puedo equivocar, pero de 13.000 millones de dólares probablemente. Y los pagos en términos de pensiones que hoy día hace el sistema son en total, máximo 5.800 millones de dólares. Y yo estoy diciendo que de esos 13.000 y tantos millones, porque ya esos 5.000 millones actuales ya los tengo, ya están ahorrados en fondos de pensiones, no tengo que hacer nada nuevo, necesito de estos 13.000
digamos, 13.000 millones de dólares, voy a ocupar un tercio, algo así como un poquito más de 4.000. Entonces, si yo tengo 5.000 millones, 5.800 ya ahorrados y por lo tanto pagando pensiones, y tengo a disposición, y no los voy a usar todos, pero si tengo a disposición 4.000, que es lo que estoy diciendo que voy a usar en los distintos financiamientos, entonces efectivamente puedo subir las pensiones de este 40% más pobre mucho más que las otras pensiones, pero ¿por qué? Porque hay más cotización y por lo tanto al más cotización hay más flujo. Eso por un lado. Después, ya, la rentabilidad. ¿Por qué nosotros? A ver, primero no vamos a aplicar normas de manera muy rápida, sino que vamos a ir lentamente haciéndolo para no afectar a los fondos ya invertidos. Pero nosotros sí consideramos que en el compromiso, en los pilares que tiene el programa nuestro, hay un fuerte compromiso medioambiental. ¿Ah? Y entendemos que parte de lo que tenemos que hacer como sociedad es transitar hacia la sostenibilidad medioambiental. Y eso también implica ponerse, así como hoy día, y eso también implica que nosotros pongamos ciertos criterios para que las empresas que sean financiadas con estos fondos, de todos los trabajadores y de todos los empleadores también, van a ser aquellas que nos permitan transitar, o a una transición justa le llamamos nosotros, ecológica y medioambientalmente sustentable. Entonces, si bien eso puede ser una restricción, como tú lo dices, esto de necesitamos pesos, es una restricción necesaria para la sociedad en la que vamos a vivir. ¿Ah? Y yo creo que eso no es una restricción de futuro. ¿Hay riesgo de expropiación de los fondos? No, los fondos no se van a expropiar por ningún motivo. De hecho, los fondos van a... a ver, los que tienen fondos en la FP, tienen fondos en la FP y si no los quieren mover, no se van a mover y los van a mover solamente ustedes. La expropiación, yo voy a interpretar un poco la pregunta, quizás no esté bien, pero sería que el Estado usara estos fondos, o así lo entiendo yo en otro sistema, para pagar gasto público corriente o para pagar inversiones públicas que tenga el Estado. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una institución fuertemente separada del Estado para que no pueda ser el Estado o el gobierno, mejor dicho, el que haga gasto público corriente con estos fondos de pensión. Entonces, no puede existir expropiación ni utilización de estos fondos para gasto público corriente, que sería gravísimo, creo yo. Y por lo tanto, los fondos quedan fuera del sistema, fuera del ciclo político. Ahora, alguien lo mencionaba, ¿por qué nosotros consideramos que el sistema va a ser sustentable? Porque ahorramos 2/3 y los ahorramos consistentemente para que en el momento en que los ingresos al sistema, el flujo del sistema sea menor, por esto que decía Eduardo, de que vamos a estar envejeciendo la población. Ahora, esos cálculos habría que rehacerlos con los niveles de migración, pero eso es un punto aparte. Pues son viejos esos cálculos. Lo que pasa es que cuando tenemos menos flujo, vamos a tener un monto importante ahorrado para entregarle a ese menor flujo el mismo tipo de pensión. Y por eso es que nosotros hacemos un ahorro tan grande. ¿Ah? Y después, ¿qué pasa? Bueno, con el seguro de invalidez y sobrevivencia van a quedar dentro del sistema, igual que están hoy día. Entendemos que nosotros les vamos a pedir a los trabajadores el 12%, donde se incluye el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, en el caso de que algún trabajador, por algún accidente, tuviera que jubilarse antes, estaría cubierto por esta cotización que hoy día ya hace y que va a seguir haciendo al sistema. Entonces, no cambiaría nada. Yo solo quiero hacer dos preguntas, dos preguntas que me quedaron dando vuelta en la presentación de Gabriela. Lo que ellos están proponiendo es exactamente igual a lo que hoy día existe, un aporte previsional solidario y una pensión básica solidaria. Entiendo que no innovan, entonces no entiendo bien cuál es la propuesta que están haciendo. Y además el 6% se va a cuenta individual, entonces tampoco innovan en la institucionalidad ni en el concepto de solidaridad. Entonces, eso como que me llamó la atención. Y sobre la propuesta que hizo Eduardo,
no sé por qué él sigue usando la rentabilidad 7,5, porque el otro día se lo decía, el 7,5 es la rentabilidad histórica del sistema. Entonces, seguir usando esa rentabilidad para calcular pensiones futuras no es correcto. O sea, no vamos a volver a ese tipo de rentabilidades, y lo que calcula como rentabilidad la Superintendencia de Pensiones es el 3,5 que nosotros presentamos. Yo creo que es más correcto hacer los cálculos a futuro con las rentabilidades más probables o estudiadas, en este caso la Superintendencia de Pensiones, y no con la rentabilidad histórica, porque esa rentabilidad histórica es muy distorsionada, está muy distorsionada por los primeros años del sistema. Entonces, me parece que, no sé por qué él lo calcula así, creo que eso debiera aclararse. Perfecto, entonces seguimos, gracias Fernando, seguimos en el orden en que se hicieron las presentaciones. Gabriela, Fernando te dejó plantear una pregunta y además está la pregunta del seguro de invalidez y sobrevivencia. Sí, a ver, para responder primero a la pregunta de si estamos planteando lo mismo, la verdad que estamos planteando algo completamente mejor. O sea, porque tenemos un componente de solidaridad con la pensión básica universal para quien nunca ha cotizado, más un aporte del Estado que será íntegro para que ellos sigan cotizado, pero sin embargo no alcanzan al salario mínimo, será íntegro, y después será un aporte decreciente hasta que la pensión sea suficiente, digamos, para aquellos cotizantes que alcanzan para tener un monto suficiente con su cotización individual. Nosotros verdaderamente lo que no estamos proponiendo es volver al sistema de reparto, y en ese sentido sí podemos decir que es similar a lo que existe hoy en día, que no hay un sistema de reparto, simplemente porque creemos y lo que queremos hacer además es poner en práctica incentivos para formalizar el empleo. Y nosotros creemos que en el fondo el hecho de que el 100% de los ahorros previsionales incrementen la pensión recibida contribuye a la formalización, ¿no, verdad? A diferencia de lo que han hecho ciertas alcaldesas que estimulan el comercio ambulante, nosotros lo que queremos hacer es fomentar la formalización. Y la evidencia económica, que es donde hay que mirar, deja claro que en realidad los sistemas de reparto que han sido propuestos por otras candidaturas, básicamente transforman las cotizaciones previsionales en un impuesto al trabajo, en un impuesto a la clase media, y básicamente hacen que la pensión contributiva no refleje el 100% de los ahorros previsionales. Y en parte esto porque parte se transforma en una transferencia entre trabajadores. Entonces, la realidad es que las cotizaciones en los sistemas de reparto, lo que se ve y lo que se ha visto, es que tienden a ser eludidas y se profundiza la informalidad laboral, que es justamente todo lo contrario a lo que queremos hacer, disminuyendo el ahorro previsional y con ello las pensiones. En el caso del sistema de invalidez y supervivencia, nosotros creemos que ha cumplido su misión, vemos cambios en esa dirección, siempre estamos abiertos a mejoras, y básicamente esto es algo que pagan las aseguradoras. Entonces, me parece que he respondido las dos preguntas, digamos. A mí me parece, y la evidencia sí lo demuestra, que en el fondo la rentabilidad que ha dado el sistema actual ha permitido que se tripliquen los montos ahorrados, sigue sin alcanzar el dinero de las pensiones en muchísimos casos para tener una vejez digna, porque las contribuciones son pocas, porque se aporta solamente un 10%, del sueldo, y muchas veces los sueldos son bajos, pero nadie ha querido ponerle el cascabel al gato, y esta reforma ha dormido en el Congreso. Entonces, básicamente, además, me queda lo último que quiero agregar es que históricamente los fondos ahorrados en los sistemas de reparto terminan siendo muchas veces un botín para la clase política, para financiar sus proyectos favoritos, y no estamos muy lejos de un país que ha tenido esa experiencia y donde el ahorro para la vejez de muchas personas se ha evaporado. Bien, muchas gracias, Gabriela. Eduardo, 4 minutos para contestar las preguntas que se levantaron. Hubo harta alusiones. A ver, primero aclararle a Gabriela. El programa de Sebastián Sichel se inscribió el 6 de junio del 2021. Ya esas fueron las primarias. Si tú googleas, puedes buscar que la propuesta de Ignacio Briones y el comando de Evópoli es del 23 de agosto del 2020. Así que, salvo que Sebastián haya pasado también por Evópoli, que hasta donde yo sé no pasó por ahí,
esta propuesta sí es de Bópoli y Ignacio Briones. Fantástico que ustedes la hayan abrazado después, y ojalá todas las candidaturas, entre más tengamos convergencia en las buenas ideas, eso va a ser mejor para el país. Y respecto a otra idea que a lo mejor tú puedes estar haciendo alusión, que es el impuesto negativo, eso está en la nota 185 del programa, que también fue inscrito en su oportunidad. A ver, respecto del tema del IVA, porque me da la facilidad inmediatamente para tocar ese tema. Lo que nosotros estamos proponiendo es una rebaja gradual del IVA. Nosotros hoy día tenemos el IVA en 19%. Estamos proponiendo que gradualmente vaya disminuyendo el IVA, pero que para efectos del consumidor vea el IVA, lo siga viendo en el 19%, y que esa reducción que va a los ingresos fiscales, a los ingresos de la nación, sea complementada con esos ingresos que van a ir a la capitalización y a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, cada vez que una persona consuma en un futuro, primero va a ser que un 18,5 va a ir a los presupuestos de la nación y el 0,5 va a ir a su cuenta individual. ¿Cómo se implementa esto? Con tecnología. Ya nosotros hemos insistido mucho en hacer una modernización completa del Estado, en incorporar el blockchain en la administración pública, en facilitar la transformación digital de las empresas, y en ese sentido, así como hoy día existen programas de puntos y beneficios donde tú cuando pagas y es que se asocia a tu RUT, tu programa de fidelización, bueno, lo mismo queremos hacer con este aporte a la cuenta individual de los trabajadores. Espero que ahora haya quedado más claro esto del aporte a través del IVA. En respecto de la pregunta de indexar la edad de jubilación, va a implicar que ambas edades, tanto hombres como mujeres, en la medida que va aumentando la expectativa de vida, vayan subiendo, pero no va a determinar, porque partimos del nivel actual, de la foto actual, por lo tanto no va a pasar que la mujer termine jubilando después que el hombre, ¿vale? También para ser muy claro en eso. Respecto a cómo se financia el programa y las mayores ayudas sociales. Ya quisiera referirme brevemente al tema de impuestos y al tema de reasignación de gastos. Por un lado, es importante señalar que una buena reforma tributaria es aquella reforma que recauda más y no daña el crecimiento. Lo cierto es que la reforma que nosotros tuvimos en 2014 no recaudó lo que tenía proyectado y dañó severamente el crecimiento. ¿Ya? Y hay mucha evidencia de lo que decían los técnicos en su minuto respecto del impacto de esta reforma y cómo en el minuto cero, cuando se anunció esto, cuando Michelle Bachelet era solo una candidata, se decía que esto iba a ser inocuo al crecimiento. Después Alberto Arenas, cuando lo implementó, dijo que no iba a impactar mayormente, y después el ministro Valdés, que le tocó hacerse cargo de una reforma que se trató de salvar para que no fuera todo lo pésima que era originalmente, pero que igual siguió siendo mala, reconoció que en el minuto cero se debió haber dicho que eso iba a atentar el crecimiento. Vámonos a los datos. El año 2015 la tasa de impuesto a la empresa estaba en un 22,5%, el año 2016 la tasa era un 24%, ¿aumentó la recaudación cuando subió la tasa por impuesto a las empresas? No, cayó, y cayó en 90 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esa obsesión o esa idea de que yo subiendo tasas recaudo más es un análisis de equilibrio parcial y no de equilibrio general. Hay más dinámicas que tienen asociadas. De hecho, nuestro sistema tributario está muy mal evaluado a nivel mundial, es poco competitivo. La Tax Foundation nos rankea en el lugar 35 de 36 en nuestro sistema tributario. El Banco Mundial en su informe Doing Business nos rankea en el lugar 86 a nivel mundial en el sistema tributario. ¿Por qué salimos tan mal rankeados? Porque tenemos un alto impuesto a las empresas, un alto impuesto corporativo, y además por lo complejo que es hacer una declaración renta en nuestro país. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que simplificar nuestro sistema tributario, además de reducir esa tasa que está muy dañina para la inversión. Es más, la OCDE puso que la tasa efectiva de Chile era la cuarta más alta a nivel mundial, superada por 3 países, uno de ellos la República Democrática del Congo, que claramente no es el país que queremos seguir, no tiene el modelo de desarrollo que debiese inspirarnos. Por tanto, esto de reducir ciertos impuestos y corregir esa reforma no va en otra dirección que poder fomentar y acelerar el crecimiento. También cito el caso de Irlanda. Irlanda en su minuto tenía tasas de impuestos del 40%, bajó su tasa al 12,5%. ¿Qué pasó? No solo aumentó su recaudación por impuesto a la empresa en términos absolutos, sino que también aumentó la recaudación como porcentaje del producto. ¿Qué pasó con el crecimiento? El crecimiento lo tenían ellos muy parecido al de la OCDE, en torno al 1,5% y al 2%, se disparó sobre el 5%. Han crecido por más de 20 años sobre el 5%. ¿Qué pasó con la productividad? La productividad se disparó, eran un país mediocre dentro de Europa y terminaron pasando en Luxemburgo. O sea, esto sí es posible y sí se puede hacer, por lo tanto es solo cosa de atreverse. Y respecto a las partidas de gasto, para también hacerme cargo. Y bueno, y una idea muy importante, en la medida que uno crece más, porque todo nuestro programa apunta al crecimiento, un punto más de crecimiento permite recaudar 600 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, si tú creces 5 puntos, tienes 3.000 millones de dólares adicionales por año.
al cuarto año de gobierno implica tener una mayor recaudación por 13.000 millones de dólares, lo que son muchos recursos para muchos proyectos sociales. Y en cuanto al gasto, hay estimaciones del BID de gasto ineficiente en torno a 5.500 y 6.000 millones de dólares. Hay proyectos mal evaluados por parte de la DIPRES que permitirían ahorrar en torno a 500 millones de dólares. ¿Por qué no se hacen hoy día? Porque los políticos no tienen el coraje de asumir el costo político, de cortar los operadores, cortar la pitutocracia, y en eso José Antonio ha sido muy claro en decir que está dispuesto a hacer aquello que muchas veces tiene altos costos políticos. Mejorar las compras del Estado. Si le metemos tecnología, si le metemos la innovación al Estado, vamos a poder lograr ahorros superiores a los 500 millones de dólares al año. Por lo tanto, si nosotros somos muy cuidadosos con los recursos públicos e implementamos las cosas que hemos dicho en materia de gasto, si somos capaces de volver a hacer crecer esta economía, no está de más recordar que el ingreso fiscal ha crecido más de 6 veces en los últimos 30 años. De ese crecimiento, más del 80% ha venido por crecimiento económico y menos de un 20% por reformas tributarias. Entonces, las asignaciones de gasto, mayor crecimiento nos va a permitir financiar todo esto de muy buena forma. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ya estamos pasado el tiempo. Entonces, los últimos 5 minutos, Guillermo, para contestar las dudas. No vamos a tener oportunidad de un segundo round de intercambio entre ustedes. Guillermo, tus últimos 5 minutos y después cerramos. Muchas gracias. Ya, ¿qué pasa con los fondos? Nada, no pasa nada. Cada uno sigue con su cuenta individual y hará con ella lo que le parezca, en el sentido de, pues se puede cambiar de FP, puede quedarse ahí hasta jubilar, o puede cambiarse al nuevo sistema que va a servir como un testigo de la calidad, ¿no es cierto?, diferenciada de rentabilidad que puede dar un sistema que va a ser más competitivo el nuevo respecto del actual. Pero por los fondos no pasa nada. El seguro de invalidez y sobrevivencia está interesante porque precisamente como lo dijo el señor de la pregunta, lo usan como una pensión adelantada porque las pensiones del régimen 3.500 son muy malas. Al subir la pensión, al generar la pensión básica universal, a lo cual se le agrega el ahorro, ese incentivo desaparece y por lo tanto los problemas que tiene hoy día el seguro de invalidez y sobrevivencia se van a corregir. Ya no va a haber ese exceso de uso y los problemas de solvencia que tiene efectivamente se van a corregir porque la pensión básica universal genera el incentivo a jubilar por el decreto ley 3.500 quienes se queden ahí o por el sistema nuevo quienes migren al sistema nuevo. Sobre el fondo de rentas garantizadas, esto es algo que se puede hacer efectivamente. Esto es lo que hacen las compañías de seguro cuando te ofrecen una renta vitalicia cada vez que lo hacen y asumen un riesgo que, como esto lo va a hacer una entidad estatal, ese riesgo va a estar gestionado por el Estado y no va a cobrar por ese riesgo. Esto es una entidad sin fin de lucro y efectivamente a medida que vayan dándose los estudios actuariales correspondientes, esto puede requerir, Leonardo, que hayan aportes de capital de parte del Estado. De eso no hay ninguna duda. Pero eso no va a ocurrir al menos en el corto plazo. Quiero hacer 2 observaciones que desgraciadamente no las vamos a poder contestar ahora, pero parece importante para la ciudadanía que al menos oiga esto. Uno tiene que ver con la propuesta de Gabriel Boric, y es que se corta el flujo de ahorro, el flujo de cotizaciones al sistema de FP, que van a un sistema nuevo donde 2/3 de lo que entre va a ir a reparto, perdón, 1/3 de lo que entre va a reparto y 2/3 va a capitalización. En la práctica, y sería útil, Fernando, que lo manejen esto y lo aclaren, eso lo que implica es un cambio bastante fuerte en el flujo de ahorro que recibe la economía, porque el tercio que ustedes van a dedicar a reparto, eso va a consumo, te queda 2/3 solamente en capitalización. Por lo tanto, ¿cómo hacen con el efecto financiero del ahorro adicional que se genera? Sobre el tema ESG, yo creo que es importante relevar que esto es algo que nosotros compartimos también, ya se hace hoy día, hay muchas inversionistas institucionales que eligen efectivamente carteras ESG, lo hace BlackRock, que es más importante de ellos, y yo no veo ningún problema en que esto se haga y se puede hacer bien. Y después, una cosa sobre el impuesto al trabajo que mencionaba Gabriela. Yo creo que si uno mira simplemente, si es que fuera verdad eso que tú dices, entonces en Chile no tendría que haber informalidad, porque resulta que como todo el beneficio tributario, digamos, todos los beneficios de pensiones están indexados a tu cotización, entonces no debiera haber informalidad. La informalidad es un fenómeno mucho más complejo que solo ese costo. De hecho, si tú miras Europa, que tiene puros sistemas de reparto fundamentalmente, tiene tasas de cotización mucho más altas y por lo tanto impuestos al trabajo mucho mayores,
y no hay el nivel de informalidad que hay acá. Entonces no es tan trivial la relación entre las dos cosas. Yo los invito a que vean, quienes quieran verlo en la Facultad de Economía y Negocios hoy día mismo, a la hora del almuerzo, tuvimos una conversación con el profesor Tim Besley de la London School of Economics precisamente sobre esto y sobre el concepto subyacente de reciprocidad, que es un concepto que en el lenguaje chileno no se usa nunca, se usa menos aún en la discusión del sistema de previsión, y la verdad es que es súper importante desarrollarlo porque ahí hay abiertas ideas nuevas que pueden aparecer y que pueden enriquecer el sistema previsional del futuro. Bien, muchas gracias, Guillermo. Desgraciadamente el tiempo siempre es escaso, no vamos a tener oportunidad de una segunda vuelta de intercambio entre ustedes, que hubiera sido muy entretenida. Quedan muchas preguntas, ¿eh? Yo algunas cosas que tenía poco claras las logré aclarar, pero me quedaron más dudas y estoy cierto que al público que nos está oyendo también posiblemente les quedan más dudas. Lo que sí les prometo es que después de la primera vuelta, entonces, posiblemente vamos a repetir el seminario con 2 de ustedes, no sabemos quiénes, pero con 2 de ustedes sí vamos a repetir este seminario y vamos a ir profundizando y aclarando las dudas. Entonces les agradezco a nombre de CLAPES a nuestros 4 panelistas, muchas gracias por habernos acompañado, a todos quienes han estado conectados y que mandaron preguntas, muchísimas gracias, quedan muchas dudas y como les digo, tendremos un segundo seminario sobre pensiones, ojalá, en fin, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre tendremos ojalá un segundo seminario con 2 de ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Estén bien. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao. Chao. Chao.